Hola a todos. Hola. Estamos, ¿adivináis dónde? Estamos de vuelta en Colombia. Exacto, estamos ahora mismo en Bogotá y volvimos a Colombia porque pues nuestro viaje anterior era muy cortito y solo podríamos visitar Cartagena y queríamos conocer pues más. Queríamos venir mucho de nuevo a Colombia, conocer muchísimas comidas que muchos de vosotros nos escribisteis cuando hemos publicado los vídeos. Sí, en diferentes partes de Colombia que hay diferente comida. Exacto, también conocer pues otras ciudades, así que vamos a conocer en el tiempo que vamos a tener aquí en el país diferentes lugares que nos parecen súper interesantes, estamos seguros que nos van a encantar. Y ahora mismo nos encontramos aquí en la Plaza de Bolívar. Es una plaza pues muy famosa y tenemos aquí enfrente la catedral. Algo que parece increíble, que Ingrid estaba muy impresionada, es la cantidad de palomas que hay aquí. Sí, esto es una locura, no he visto tantas palomas en un lugar. Y están pues todos los grupos de personas aquí, no sé si son turistas o locales, pero mucha gente las alimenta. Sí, es por eso que hay tantas, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a recorrer hoy un poquito la ciudad. Llegamos ahora por la tarde aquí a Bogotá. Sí. Y bueno, también estamos deseando comer de nuevo arepas colombianas. Me encanta este edificio que hay aquí en la plaza, que tiene estas columnas grandes. La verdad es que es precioso, sí. Parece como en Roma o Grecia. Es verdad, pero estamos en Colombia. Sí. La verdad es que alrededor de la plaza todos los edificios son bonitísimos. Sí, realmente la arquitectura aquí es muy interesante y me parece que cada edificio tiene su estilo diferente. Ajá, sí, podéis ver. Este aquí enfrente ya es un estilo más moderno. Sí, exacto. Este parece así un estilo algo más colonial. Yeah. Este, como dijiste, tipo Grecia o Roma con esas columnas, Sí. tipo Partenón. Y la catedral aquí, bonitísima. Y estábamos con muchas ganas de volver ya al país, como hemos dicho. Sí, pero esta vez vamos a tener muchísimo más tiempo aquí en Colombia y vamos a visitar toda la área de eje cafetero que dicen que es muy bonito, entonces estamos muy emocionados. Y aquí, esta zona aquí es peatonal, toda aquí en esta plaza y alrededor de la plaza. Hay muchísimos puestos aquí de comida también. Sí, dicen que aquí es más o menos seguro para caminar y espero que para filmar también. Hay muchas personas, entonces espero que estemos bien. La verdad es que antes de llegar nos asustaron un poco. Nos han dicho que tuviésemos mucho cuidado aquí en venir a Bogotá, que tuviésemos mucho cuidado para grabar. Sí. Pero la verdad que nosotros tenemos muchas ganas de conocer y de recorrer todo el país. Y por supuesto también Bogotá. Y cuesta, claro, creer y pensar que puede ser peligroso, ¿no? Porque todas las personas que nos hemos encontrado en Colombia son tan amables, gente tan buena con nosotros. Pero bueno, ese es un problema que existe en todas las ciudades del mundo. Sí, yo creo que todas las ciudades más grandes son un poco peligrosos. Pero vamos a disfrutar al máximo toda nuestra buena energía y poder mostraros a todos vosotros cómo es aquí también en Bogotá. Mira el mercado que hay por aquí. Aquí hay muchísimas artesanías. Sí, hay joyas, pero también hay comidas y bebidas. Ajá. Estos sombreritos típicos Ajá. colombianos con los colores de la bandera de Colombia. Sí. Bonitos. Y lo que decías también de la arquitectura. Aquí me sorprendió mucho ver edificios, muchos así en ladrillo rojo.
Sí. en toda la ciudad, edificios así de ladrillo y también pues casas con unos diseños así de ventanas, de tejados así con estilo de castillos. Sí, es como, parece una casa simple, pero añadieron estas como ventanas en el techo o así para parecer así como un castillo. Ajá. Es muy interesante, no he visto arquitectura así. Y estamos nosotros hospedados en el barrio Champinero. También un estilo de casa un poquito así diferente. Es un barrio residencial. Nos han recomendado hospedarnos allí. Y la verdad que bueno, tenemos también unas vistas hermosas que se puede ver pues toda la ciudad de Bogotá o parte de la ciudad de Bogotá. Hemos notado que hay muchísimas motos en la ciudad. Es verdad. Todas las calles, fijaos el ruido. Ah, una cosa también que hay muchísimo aquí, lo que llevamos caminado en Bogotá, son estas tiendas con imágenes de santos y de vírgenes. Fijaos aquí esta. Esta se llama El Relicario. Fijaos que hay imágenes que son más grandes. Hay algunas aquí pequeñitas. Vamos a conocer un poco esta tienda de El Relicario. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Estamos caminando aquí en la ciudad y hemos visto que hay muchísimas tiendas que venden imágenes, ¿no? De santos, vírgenes. ¿Y es algo típico entonces aquí en la ciudad o...? Y acá somos, o sea, Colombia es muy católica. Ajá. Sí, entonces les gusta mucho, vienen de muchos países, México, España, Canadá, Ok. Estados Unidos, Francia, de todo Ajá. lado. Y en general la gente entonces aquí en Colombia compra estas imágenes para tener en su casa, para rezarle en casa Sí. o... Ajá. Regalos, muchos obsequios, porque en otros países de pronto no hay la variedad. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo soy de España, mi esposa es de Estonia y bueno, no hemos visto en otros lugares que hemos visitado así tiendas así con tanta variedad, con tanta De cantidad. pronto en México sí. En tiene México hay, La ajá. basílica, en México sí. Ok, Pero, por ejemplo, hay gente que viene de Italia, ajá, casi no hay como buen surtido. No conozco Italia todavía. ajá. Muy bien. ¿Y estas imágenes que son de plástico, de La cerámica? mayoría son en resina. Resina. Portadas Ajá. o nacionales así como estas también en resina. Ok, es resina entonces. Esto lo trabajaban acá en Colombia. Son lindísimas. Esta línea también es trabajada acá en Colombia. Ajá. Hay muchas cosas, tenemos muchos proveedores. Muy bien. Pues la verdad que nos ha encantado. Claro. Y bueno, si venís aquí a Bogotá, ya sabéis, aquí esta tienda, os van a atender muy amablemente. Se llama El Relicario, Con muy buenos En el precios. centro. Ajá. en el centro. En el centro, cerca de la catedral, a la plaza de Bolívar. Pues muy bien, ya tenéis toda la información. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Muy amables. Chao, chao. El día está con mucha niebla ahora. Sí. Y sabemos también que hay pues una montaña, una zona más alta que se llama Monserrate, pero como está el día pues tan cerrado, vamos a dejarlo para otra oportunidad, porque seguramente no tendremos ninguna vista desde allí. ¿Verdad? Ahora estamos ya de camino para la plaza del Chorro de Quevedo y fijaos aquí también cómo es bonita toda la arquitectura, todas las casas están muy bien cuidadas, muy bien pintadas. Sí. Es hermoso. Esto es universidad. Ah, universidad, ¿ya? Sí. Y esta zona, toda aquí alrededor de esta plaza de Bolívar, pues es la zona en la que se encuentran la mayor parte de los museos y también zona universitaria.
Hemos visto bastantes estudiantes universitarios caminando aquí por las calles. Ahora mismo ya van a ser las 6 de la tarde, ¿no? Pronto, sí. Y pronto oscurecerá. Nos han dicho que a las 6 y algo ya se empieza a hacer noche. Sí. Así que me imagino también que muchos estudiantes estarían dejando en este horario la universidad. Me encantan estos edificios. Primeramente, esta pintura del gato. ¡Wow! Y segundo, Hermoso. este edificio con estos balcones. ¡Wow! Hermoso, sí, con esas galerías en madera. Exacto. Muy bonito. Y como dijimos, estos edificios todos de ladrillo así rojo son muy comunes aquí. Y vemos aquel edificio allí alto, con muchas plantas, también todo de ladrillo rojo. Sí, ¿verdad? Es una característica aquí que nos encanta. Ya esta casa está toda con pinturas, toda grafitis aquí. Qué edificio interesante. Wow. Es lindísimo. Parece casi que tiene como unas ventanas de la iglesia. Ajá. Son todo callecitas así pequeñas y tiene mucho movimiento de personas aquí. Nos han dicho que esta parte es la parte más segura de la ciudad para estar ahora por la tarde grabando y bueno. Entonces vamos a aprovechar para caminar aquí. Atenta también a este edificio aquí a la izquierda, Ingrid. Fíjate. Oh, creo que es porque si no tiene esta estructura el balcón se va a caer. Esto me da un poco de miedo. Oh, No confío en esto. me encanta la ciudad con tantos colores. Las casas todas pintadas en varias tonalidades. Fíjense, el arte. Me encanta que la ciudad tiene esta vista de las montañas, que siempre puedes ver la naturaleza. Puedes ver, bueno, ahora hay niebla, pero puedes ver los árboles. La verdad que sí, que hace la ciudad pues mucho más bonita. Sí. Y esta calle es muy bonita, con las casitas, luces. Ahora que ya es tarde, encendieron las luces. Hay bastante presencia de policía también. Creo que estamos casi llegando. Veo ya muchos puntos de venta. ¡Wow! Me encantan estas calles. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tiene un ambiente así, medio bohemio. Sí. ¿Chicha? ¿Verdad? Y aquí se dice que fue el lugar donde se fundó realmente la ciudad de Bogotá. Estamos, que esto no lo hemos dicho, en el barrio de la Candelaria. Y esta aquí es la Plaza del Chorro de Quevedo. Está toda la plaza llena de bares, cafés. Y hay como una puerta masiva. No sé dónde se va. Vamos a ver. En este barrio se venden muchas artesanías. Sí. Hay muchos vendedores. Miren, esta calle tiene su encanto increíble. Qué arte de... Grafitis también en las paredes.
Esta pared está preciosa con esta pintura. Es verdad. La verdad es que este es un lugar muy turístico. Entonces, no os lo podéis perder cuando vengáis aquí a Bogotá. Os lo han recomendado muchísimo venir exactamente a esta zona. Mira, un hombre en el balcón. Wow. Pero hay muchísima arte. Sí. Y son barcitos, cafés. Parece así. Y también pues hay bastantes vendedores en la calle de esta chicha. Sí, venden chicha. No sé si es parecido con el chicha peruano, pero aquí, por ejemplo, dice deliciosa chicha, sabor a maracuyá, fresa, uva, limón, lulo. Bueno, a lo Entonces mejor me parece que es diferente porque en Perú que pedimos era chicha morada. chicha frutillada. Exacto. Bueno, a lo mejor podemos probar. No tenemos dinero en efectivo, no hemos cambiado dinero, pero quizá podemos probar en alguno de estos lugares alguna de estas chichas. No, empecé a llover. Yo vi realmente que todos estos días en Bogotá dice que va a llover, pero no sé si son unos momentos o llueve todo el día, ¿no? Nosotros vamos a seguir caminando, no podemos parar. ¡Wow! ¡Mira esta casa! Está Wow. en 3D. Súper lindo, ¿ya? Mira esta mano que Ajá. está aquí. Wow. Y son todo callecitas aquí, pequeñas, pero que tienen mucho encanto. Yo creo que encontramos otro callejón. Fijaos, ¡Wow! está decorada con estos paraguas. ¡Oh, qué lindo! Me encanta la decoración. Mira, aquí están las chichas. Hola. Las chichas son una bebida de maíz, ¿no? Sí, maíz fermentado de 5 a 6 meses. Pero es algo parecido con la chicha morada que hay en Perú, ¿o es? Sí, más o menos parecido. Ah, ok, pero hay con sabores, Con sabores, diferentes. Sí. Hay de lulo, mango biche, frutos rojos, tamarindo, mora, maracumango, durazno. ¿Y estos son fermentados o no? Fermentado. Ok, entonces son 4 o más 6 como... Como la chicha de jora que Jora que probamos en probamos Perú, en Perú, o la chicha frutillada. Sí. Porque la chicha morada era sin fermentar, nos han dicho. Ah, era sin fermentarla. Ajá. Ah, listo. Y quería hacer una pregunta. ¿Nosotros podemos pagar con tarjeta aquí para...? Con tarjeta. ¿Puede ser? Pero tiene un incremento del 5% a partir Ok. de 20.000 pesos. Ok, ¿cuánto cuesta la chicha? Tendrían que llevarse 2 para que sean 20.000. ¿Dos botellas? Sí. Oh, es mucho, ¿no? Después. Hemos dejado ya esta zona de la plaza del Chorro de Quevedo. Ya se está haciendo también más de noche. Nos vamos a ir de nuevo en dirección a la plaza de Bolívar. Y fue una pena que no probamos la chicha porque estamos sin pesos colombianos. Exacto. Y entonces, pues como es vendido así en la calle, estos vendedores ambulantes, o en el bar que preguntamos, también nos dijo que teníamos que hacer un gasto allí muy grande para poder pagar con tarjeta. Exacto. Entonces, bueno, la probaremos en otro momento, sea aquí en Bogotá o en otra ciudad, aquí en Colombia. Estas casas todas, cada una es diferente, tiene su estilo, Sí. pero todas ellas son súper hermosas. Es como diferente. Hola. Es diferente ver que la arquitectura cambia tanto aquí. Porque, por ejemplo, cuando yo pienso de Estonia, digamos, hay la ciudad vieja que tiene
toda la arquitectura medieval y después hay las partes más nuevas que son casas modernas. Pero aquí es como una mezcla de todo. Bueno, estamos ahora aquí ya en el barrio de Champinero, donde estamos alojados, y nos han recomendado la mejor arepa de huevo del barrio. Así que es. hemos venido aquí y fijaos ya, va a ser una arepa de huevo con carne mechada. Entonces vamos a hacer el pedido ahora. Estoy deseando ya probarla, tiene una pinta buenísima. También tengo hambre. Y esta es la arepa de huevo con carne mechada. Entonces, fijaos. Bueno, ya no me resisto. Bueno, te voy a dar el honor. ¿A mí? Sí, claro. Así que... Wow. Wow. Es frita la masa. Es frito. Tengo que comer otra vez porque aún no llegaste a la carne, al huevo. el relleno. Ahora sí. Y está bien llena, ¿eh? Wow. Es riquísimo. Tienes que probarlo, Fran. Así que vamos a ver. Tiene una pinta deliciosa. Yo voy a querer comer como 3. Buenísima. Y puedes ver cómo está el huevo dentro de la arepa. ¿Cómo es preparada esta arepa? ¿Cuál es el proceso? Yo te voy a enseñar exactamente paso por paso. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, he preguntado cómo se preparan, pero han sido tan amables de querer mostrar el proceso del preparo. Así que van a poderlo ver todos ustedes. Se utilizan telas. Ajá. Eso es lo que Es la masa. La masa del maíz molido, ¿no? Sí, ya está procesado con fórmula y todo. Ok. Bueno, yo según va haciendo voy a ir comiendo porque está irresistible. Claro. Creo que hay salsas también para echarle. Regáleme un segundito que caliente el aceite, ¿vale? Claro. ¿Cuáles son las salsas entonces? Ese guacamole. Guacamole, pero se pica. Pica un poquito. Ok. Todo pica un poquito y ese pero pues seco. A mí me encanta guacamole, entonces voy a probarlo. Espero que no se pica demasiado. Vamos a ver. Pica un poquito, pero está riquísimo. Me encanta. Podría comer, la verdad, 2 o 3 o 4. Pues a eso vamos entonces. Vamos a comer. Se llama fritia y una arepa de huevo se cuesta 5.000 pesos colombianos. Y os lo prometo que está buenísimo. Nos encantó tanto que pedimos 2 más. Así que fijaos qué pintaza tiene. Segunda arepa ya. Y vamos también a acompañarlas
con estas bebidas típicas aquí en Colombia. Esta que nos han dicho que es la colombiana y esta que se llama Cola Román. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, nunca he visto, nunca he probado. Va a ser también primera vez esta colombiana. Tiene un cierto sabor a cola también, pero es ¿Ah, sí? diferente. Me gusta. Se parece también a la limonada que venden en Estonia. Ah, bueno. Tienes que probarla. Y voy a probar esta también, esa Cola Román. Wow. Esta tiene un sabor completamente diferente. ¿De qué? No más puedo o menos? comparar con algo, no. Ok. Entonces hay que Sabe probarlo un poco para más saber. como a frambuesa. Ah, vale. Pruébalas tú, a ver qué te parecen. Voy con... Como veis, este lugar está lleno. Muy dulce. Un poco parecido con guaraná. Sí, se puede parecer también. Sí. Y ahora esta es la colombiana. Esto me gusta más. Es menos dulce. Y tienes la razón que realmente el sabor es similar a limonada que hay en Estonia. Wow, recién hecha, abierta. Wow. Se ve deliciosa, de verdad. Puede dejarla también que la comemos. Ha llegado postre. Ahora fijaos, la arepa es dulce, es de queso y guayaba. Fijaos cómo está calentita. Creo que hay que dejarla enfriar un poco. Ok. Porque Demasiado caliente. Está muy caliente. Bueno, quizá en esta esquinita aquí, a ver. Con Es que cuidado. está tan irresistible que no puedo esperarme a que enfríe. Pero vamos a esperar un poquillo que enfríe. Para mí es un poco raro ver que algo dulce es hecho con queso. Normalmente en Estonia no se ve. Fijaos, una pinta increíble. Y todo esto es aquí cerquita de la Plaza Lourdes, aquí en Bogotá. Y bueno, ya queda más que recomendado porque todas las arepas están buenísimas. Y se ve aquí gente pasando, comprando todo el tiempo. Sí, realmente está lleno de gente. Se ve ya que el restaurante Voy a tiene probar una. reputación buena. Te vas a quemar. Gracias. Está buenísimo. Está muy caliente, pero no me podía esperar. Pero está muy bueno el queso. Pero el queso, el sabor sale más Muy bueno, salgado muy bueno. o sale dulce. Está muy bueno y también están, como podéis ver, muy llenas. Sí. Le ponen muchísima cantidad. Pruébalo con cuidado porque te digo que está muy caliente todavía. Bueno. Vamos a ver. Es una mezcla así de salado con dulce. Sí. Es... Si comes con el parte, con la mermelada, sale dulce, pero... Es algo muy interesante, algo diferente. Me gusta. Tengo que acostumbrarme con esto.
Sí, es una mezcla de sabores de salgado con el dulce. Así que ahora vamos a acabar esta arepa dulce y ya nos vamos caminando también para nuestro hotel, que vamos a mostraros también cómo es el hotel y la vista que tenemos desde nuestra habitación. Ahora estamos llegando ya aquí cerquita de nuestro hotel. Fijaos cómo son las calles. Aquí un poquito más del barrio en el que estamos hospedados, que se llama Champinero. Sí. Fijaos aquí cómo son las casas. Aquí también parque. Hay gente aquí practicando deporte ahora en la noche. Sí. Y se ve un barrio seguro. Se ve un barrio que hay mucha gente joven caminando por las calles aún a esta hora por la noche. Sí. También barrio familiar. Vimos muchas familias y yo creo que aquí ya la gente tiene un poder económico más alto. Sí, yo creo también porque las casas son casas buenas, edificios buenos, nuevitos. Sí. También muy bien cuidados. Y bueno, más o menos podéis ver aquí cómo es el estilo de las edificaciones. Hola. Hola, hola. ¿Veis cómo todo el mundo está animado aquí en la calle? Y bueno, y desde aquí a la plaza aquella central donde empezamos nuestro recorrido, la plaza de Bolívar, pues más o menos son unos 25 minutos en Uber o en taxi. Sí, queda un poquito lejos. Y más o menos si fueseis a ir caminando, pues vimos en el mapa que sería 1 hora y cuarto más o menos. Sí, demasiado lejos. Entonces, bueno, para que lo sepáis, pero es muy recomendable aquí este barrio para hospedarse. Y por fin llegamos a la puerta de nuestro hotel, Sí. que es este edificio aquí. Y fijaos también la casa que hay aquí enfrente. Tiene uno de estos tejados que hablamos anteriormente y este tipo de ventanas, en fin, que parece así como una forma más de castillo. Sí, ¿sabes qué me recuerdan estas casas? Casas en Londres. Cuando yo visito a mi hermana en Londres, las casas son muy parecidas. Entonces, no sé, me llama la atención, son parecidos realmente. Y bueno, ahora vamos entonces a nuestro hotel. Sí. Y vamos a enseñaros lo que es la habitación con las vistas que tiene. El hotel funciona con una tarjeta para acceder. La puerta está abierta. Hola. Buenas noches. Ya han sido muy amables ya cuando hicimos el check-in. Y ahora vamos a ver si conseguimos ahora en la noche pues mostraros cómo es la vista desde la habitación. Yo creo que puede ser difícil, pero vamos a ver si hay luces. Vamos a intentarlo. No voy a encender la luz ahora porque así vemos mejor la vista. Básicamente tenemos vista de la ciudad desde nuestra cama. Fíjense. Fíjense cómo es la vista desde aquí. Muy bonito. Vamos a ver si mañana por la mañana temprano podemos grabar un momento con sol. Pero así se ve por la noche. Y voy a encender la luz. Ya para mostrar la habitación. Bueno, eso es algo un poco gracioso, ¿eh? El baño está así abierto, pero tiene una cortina que puedes cerrar si quieres un poco de privacidad. La habitación está moderna, me parece nueva. Está muy bonita realmente. Sí, está muy bien. Y bueno, para que tengáis una referencia, el precio de una noche en este hotel es de, o al menos fue para nosotros en este día que hemos reservado, 28 euros.
Así que nos parece un precio comparado con los precios que estamos acostumbrados a pagar en Europa, pues muy económico y con una calidad excelente. Sí, la habitación está muy bonita, cómoda, nueva. Bueno, y esto ha sido nuestro primer día aquí en Colombia, en Bogotá. Estamos muy contentos de haber vuelto. Iremos mostrándoos pues otros lugares que vamos a conocer también en el país. Agradeceros que hayáis visto este vídeo y por favor no olvidarse de suscribirse a nuestro canal, dar like y estaremos trayendo nuevos vídeos. ¡Hasta el próximo! ¡Chao! ¡Chao!